Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este evento. Un encuentro de especial relevancia que se integra, como saben, en el compromiso mutuo de la COE con Canarias y de Canarias con la COE. Contamos en esta ocasión con la participación del presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, don Pedro Ortega, y del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, don Antonio Garamendi, al que damos la bienvenida en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos en esta jornada. Dos figuras, como saben, de máximo nivel que representan al empresariado y, por tanto, al motor esencial de creación de riqueza y empleo y cuya labor resulta decisiva para impulsar el desarrollo económico y el progreso social. A lo largo de la sesión se abordarán diversos asuntos de interés relacionados con la coyuntura internacional, nacional y regional, analizando los riesgos y desafíos que configuran el actual escenario económico para el tejido empresarial. Como suele ser habitual en este tipo de eventos, la Confederación Canaria de Empresarios quiere que ustedes también participen en el mismo. Si tienen alguna pregunta, consulta que plantear a cualquiera de los dos ponentes en la mañana de hoy, van a poder hacerlo con las tarjetas que tienen en el centro de la mesa. A partir de este momento vamos a contar con un margen aproximadamente de 15 minutos para que planteen esas preguntas y las puedan pasar a las chicas que nos acompañan también en la mañana de hoy, las azafatas, y ahí pues luego ya las leemos al final de las intervenciones. Damos ya sin más la palabra a don Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Buenos días. En las Islas Canarias tenemos una serie de condicionantes tales como su tibia temperatura, la textura y el color de su tierra, la flora, la arquitectura y sus gentes. Estas palabras no son mías, son de uno de nuestros canarios más universales, de César Manrique. Y permítanme añadir también que el tejido empresarial de Canarias también forma parte de estas condiciones. Hombres y mujeres de esta tierra que desde la iniciativa privada innovan, generan inversión, cohesión social y además oportunidades en esta tierra. Muchos de ellos están hoy aquí y a todos, como no, quiero darles la bienvenida, una bienvenida sincera y muy especial. Gracias por acompañarnos hoy en este Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. Y permítanme también agradecer la presencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria, también a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, al comisionado del REF, que también está por ahí, que también lo he visto por aquí, y, cómo no, al presidente de la COE, Pedro Alfonso, mi querido amigo. También al secretario general de la COE, José Alberto, muchas gracias por acompañarnos, a los medios de comunicación, al resto de autoridades, y también quiero tener un especial agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de la Confederación, con los que comparto el día a día de la representación y de la defensa de los intereses de los empresarios. Encuentros como este no son solo parte de la agenda institucional, son sobre todo espacios de conversación, de escucha y de contraste de ideas entre quienes compartimos la responsabilidad de defender y de fortalecer nuestra economía. Y hoy, créanme, más que nunca, esto es más que necesario, porque vivimos en un momento exigente, en un contexto que está marcado por la incertidumbre internacional, por una creciente presión regulatoria, por una evolución de los costes energéticos y laborales y también por la aceleración de los cambios tecnológicos que están cambiando el marco en el que de alguna forma están operando nuestras empresas. Nosotros, desde la Confederación Canaria de Empresarios, lo tenemos muy claro. Desde hace 48 años estamos defendiendo una idea fundamental. La empresa es parte de la solución. Lo es para generar empleo estable, lo es para generar el estado de bienestar y lo es para vertebrar social y territorialmente nuestro país. Pero hacerlo desde Canarias, desde nuestra tierra, exige algo que es imprescindible, que se entiendan y que se tengan en cuenta nuestras singularidades. Canarias, como región ultraperiférica, tiene que competir soportando mayores costes estructurales,
costes energéticos, logísticos y regulatorios, pero es que además es un territorio en que la realidad empresarial está dominada mayoritariamente por las pymes y micropymes. Por eso, la defensa de los intereses de las empresas de Canarias no es una opción, eso es una obligación. Una defensa que requiere presencia, requiere constancia y requiere también capacidad de influencia para estar allí donde se toman las decisiones que afectan a nuestra competitividad. Y en este sentido es clave la voz del empresariado canario y que esa voz esté integrada, escuchada y alineada con el conjunto de la representación empresarial española. Y ahí es donde cobra un especial valor la estrecha relación y coordinación que existe entre la Confederación Canaria de Empresarios y la COE. Es una estrecha relación que está coordinada permanentemente y es una relación que se basa en la confianza mutua. Se basa también en el diálogo fluido y, cómo no, en el compromiso compartido de trasladar las realidades de esta tierra al ámbito nacional. Por eso, para nosotros es especialmente valioso contar hoy con Antonio Garamendi, nuestro presidente, el presidente de la COE. Antonio no es solo un portavoz legítimo de millones de empresarios y autónomos. Antonio encarna también una forma de entender la representación empresarial. Lo hace desde el diálogo, la responsabilidad y el conocimiento directo de la empresa real. Porque Antonio, antes que dirigente, fue empresario. Y en momentos especialmente complejos, su papel frente al diálogo social ha sido determinante para aportar estabilidad, certidumbre y una visión de país que también incorpora diversidad territorial. Desde Canarias valoramos muy positivamente esa capacidad que tiene de escuchar a los territorios y entender que no todos partimos del mismo punto y que la competitividad debe construirse con reglas claras y justas, con seguridad jurídica y políticas que impulsen la productividad, la inversión y el empleo de calidad. Y lo valoramos aún más cuando esta escucha se traduce en una coordinación efectiva y en una defensa coherente de nuestras especialidades en los foros nacionales. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer su visión sobre el momento económico actual, sobre los retos de la empresa española y, sin duda, de cómo territorios como Canarias pueden seguir contribuyendo al crecimiento, a la cohesión social y al desarrollo económico del conjunto del país. Estoy convencido de que esta va a ser una conversación útil, directa y enriquecedora. Tras su intervención, como adelantaba el presentador, abriremos un turno de preguntas en el que ambos estaremos encantados de compartir reflexiones y de responder con franqueza a las cuestiones que se planteen. Antonio, muchas gracias por estar hoy en Canarias. Muchas gracias también por tu cercanía permanente con nuestro tejido empresarial y también por entender que la España empresarial también se construye desde sus territorios y desde una coordinación leal entre las organizaciones. Cuando quieras, estás en tu casa, el atril es tuyo, somos todos oídos. No sé si me van a dejar llevarme el atril luego en el avión, pero bueno, ya lo considero mío. Bueno, lo primero, muy buenos días, autoridades, querida alcaldesa, presidente del Cabildo, era representante de la REF, ¿no? Está bien dicho. Bien, pues saludaros a las autoridades, empresarios, empresarias y tantos amigos. Bueno, tengo aquí a los Pedros. En España son los Javis, en Canarias son los Pedros. También el presidente de Tenerife, José Carlos, tantos amigos, amigas que estáis hoy aquí. También José Cristóbal, secretario general. Muy buenos días. Bueno, la verdad es que me llamó Pedro pues, para que pudiéramos hacer algunas reflexiones sobre cómo estamos viendo las cosas en estos momentos, ¿no? Yo lo primero que me gustaría explicar, porque aquí la mayoría somos empresarios, pero hay también medios de comunicación, sé que hay alcaldes, nosotros somos gente, como decía Pedro, que hablamos desde el diálogo.
Y las organizaciones empresariales, siempre lo digo, hablamos desde la independencia, la buena, independencia. Hablamos desde el planteamiento del sentido de Estado. El sentido de Estado es que nosotros queremos a nuestro país y como tal lo vemos así, con responsabilidad y siempre con lealtad institucional. Yo creo que es algo que, por cierto, echamos bastante de menos hoy en día por la radicalidad de, en muchos casos, la sociedad, de la política, de lo que nos está trayendo. Y eso significa que yo hoy voy a hablar con mucha claridad, como siempre. Y lo que digo es porque nosotros, los empresarios, como bien decía Pedro, 4.500 organizaciones que están en COE, donde están las grandes empresas, donde están las medianas, donde están las pequeñas, donde están los autónomos, donde están todos los sectores del país, donde están también todos los territorios de España, decimos lo que consideramos que es bueno para España. Mucha gente o algunos podéis no compartir lo que diga, pero quiero que se sepa que nosotros nos presentamos a las elecciones, que lo decimos porque pensamos que es bueno para España. Ahí está el diálogo, ahí está la reflexión y por eso nos sentamos en las mesas a hablar de estas cosas y es nuestra obligación plantear los temas que consideramos de parte, también como parte sentarnos a hablar. Lo digo para que se entienda en muchos casos lo que pueda explicar. Yo creo que me gustaría hacer una reflexión que va de lo global a lo más cercano. Yo creo que en principio tenemos que ser conscientes que en el último año, en los últimos año y medio, el mundo en muchos casos ha cambiado o está cambiando de una forma radical. Yo tengo el honor, en nombre de la COE, de ser el vicepresidente de los empresarios europeos y en este momento es presidente de los empresarios de Iberoamérica. Por tanto, estamos en toda esa situación, jugando el partido en Iberoamérica, con la Unión Europea, con la Comisión Europea, etcétera. Y la realidad es que el tema ha cambiado. Nos guste o no nos guste, el planteamiento del multilateralismo que conocíamos se ha roto. Esto que sabíamos que venía desde la Segunda Guerra Mundial ha caído en picado. En estos momentos la geopolítica nos trae esa política de bloques enfrentados, lo que es el efecto del liderazgo también económico, Estados Unidos, China, Rusia ahí en la mitad siempre haciendo lo que hace, y con los famosos BRICS, con todos los países emergentes, estamos hablando de la India, con el peso que tiene, de Brasil, etcétera, etcétera, donde nos encontramos en una situación especialmente, y por eso quiero hablar de Europa también, muy delicada. Y digo muy delicada porque nos podemos convertir pues, en el parque temático del mundo. Tenemos una cultura, tenemos grandes catedrales, tenemos grandes museos, pero realmente desde el plano económico nos lo tenemos que hacer mirar. Esa es la realidad. Y si no nos lo hiciéramos mirar los empresarios, miramos la realidad, marcamos un objetivo y tenemos que decir qué es lo que hacemos. Voy a hacer una reflexión porque creo que viene bien con respecto a lo que voy a comentar luego. Europa en estos momentos es el 7% de la población mundial, es el 14% del PIB, vamos yendo hacia abajo, cuando éramos el veintitantos, ahora somos el 14%, pero señores, somos más del 50%, por no decir el 55% del gasto social. Esa es la realidad. Y nadie está diciendo que no sigamos en la línea del humanismo cristiano, de lo que es ese humanismo de Europa, con lo que es, bueno, de hecho en España la propia Constitución, en el artículo 1 habla del Estado social y democrático de derecho, es decir, que nadie va a renunciar a ello. Pero sí, y en el ámbito empresarial entendemos que es verdad, y tenemos que defender eso en posiciones de cómo ganamos los mercados, por un lado, pero por otro lado, cómo mantenemos ese estado del bienestar. Y eso solo se hace gestionando bien. Y ahí es donde nosotros encontramos o vemos pues, que se puede mejorar muchísimo la gestión, porque es que no nos queda otro remedio. Luego iré a España. Bien, esa es un poco la situación en la que nos estamos encontrando, donde yo además he tenido la suerte de trabajar codo con codo, mano con mano con Enrico Letta, también con Mario Draghi, en lo que han sido los dos grandes informes sobre Europa, tanto el de Letta como el de Draghi. En uno que es el de Enrico, se habla, ¿no? Enrico tiene para mí una mejora sobre el de Draghi, y es que se hace de abajo arriba. Él lo que ha hecho ha sido
un trabajo de campo enorme para que le trasladáramos qué es y cómo veíamos las cosas. Y en este sentido, Enrique hace lo que decimos, que es hay que hablar del mercado único europeo. Es decir, Europa tenía grandes multinacionales, por ejemplo, en telecomunicaciones ya no tenemos ninguna. Es decir, en los últimos 10 años las grandes multinacionales no se conocían hace exactamente 10 años y las que conocíamos realmente ya es que ya no son. Y ahí estamos en ese vagón de cola en el que nos encontramos. Y por tanto, se habla de esa unión bancaria, se habla de esa unión energética o del mercado energético, se habla de esa unión necesaria del mercado único y del país 28, como se dice, sobre todo por el tema de las burocracias. Pensar que en estos momentos, cuando viene el efecto de los aranceles, que vamos a ver qué pasa, porque hay una inseguridad terrible en todo el tema, a veces no nos miramos dentro de casa. En Europa, el traslado, o sea, lo que es la venta, el recorrido de bienes, supone prácticamente un 44% de aranceles entre países europeos. Y en el mercado de servicios, por decirlo de una manera, los aranceles dentro de Europa suponen prácticamente un 110%. O sea, estamos hablando de lo que pasa con Estados Unidos y, sin embargo, no somos conscientes del propio problema que tenemos en casa. Si lo trasladamos a España, pues yo diría que algo parecido, porque resulta que tenemos 17 comunidades más Ceuta y Melilla, es decir, que se pueden mejorar mucho las cosas. ¿Por qué? Porque además uno de los principales problemas que detectamos en Europa los empresarios europeos es el exceso de burocracia, el exceso de normas. En España, 1.300.000 páginas del Boletín Oficial del Estado. Si pones las páginas una así, son las torres de la Sagrada Familia. Vas de Madrid a Valencia con las páginas puestas. Imaginaros especialmente las pymes cómo se gestiona esto y cómo se puede funcionar de esta manera. Por tanto, para empezar tenemos un problema, especialmente también en todo lo que es el sector de la industria, con lo que significa en muchos casos la capacidad o el déficit que tenemos a la hora de salir al exterior con respecto a productos de otros países. Y en este caso también, por eso también se está trabajando, y nosotros estamos trabajando también en todo ese efecto con lo que ha sido el tema de Mercosur, el tema ahora del trabajo que se está haciendo con China o con la India, porque realmente el mundo se ha abierto y tenemos que competir con él. Yo diría que ese es el reto principal que nos afecta y que nos afecta también en España. ¿Qué dice Draghi? Que eso va a venir ya más a entrar en nuestro espacio. Draghi va más cerca y plantea varios aspectos. El primero habla de innovación. Es necesaria, necesitamos innovar, necesitamos mejorar las empresas para poder ser más competitivas. Y para mejorar la innovación habla de inversión. Vale, y aquí hago la primera reflexión que le haré luego. Para que haya inversión, las empresas tienen que ganar dinero. Y lo digo abiertamente porque en España siempre estamos diciendo que somos socialmente, que es que lo hacemos, creamos empleo, tenemos nuestra vocación social, nuestra responsabilidad corporativa. Pero es que en España no se dice que las empresas tienen que ganar dinero, porque si no ganan dinero no se va a poder hacer las inversiones que se necesitan. Yo creo que ese es un dato fundamental. Draghi habla de talento. Y cuando digo talento tenemos un cambio radical de la tecnología en estos momentos con la propia inteligencia artificial. En España faltan más de 70.000 expertos en ciberseguridad. Si este desayuno lo hubiéramos tenido hace un año y medio, estaríamos diciendo que la ciberseguridad es muy interesante. En estos momentos, el que no esté ya instalado con ella tiene un problema, pero muy gordo. Y cuando digo eso, significa expertos en inteligencia artificial, expertos en todos los cambios radicales de los nuevos empleos tecnológicos que va a haber y la desaparición en muchos casos de los empleos analógicos, que en cierta medida va a haber un cambio. Y ahí tenemos un problema, y lo traslado a España. Hablo de Europa a España, porque en el fondo somos Europa, ¿no? Tenemos un problema de aptitud y otro de actitud, con P y con C. De aptitud, porque efectivamente necesitamos formar a la gente, queremos formar a la gente,
necesitamos hablar de la formación dual, de la cual estamos hablando permanentemente. Tenemos que reformar totalmente, y eso viene de histórico, no es solo este gobierno, viene de histórico todo lo que es el famoso Forcen antiguo, lo que se llama toda la parte de la formación continua, que pagamos el 0,7% y que no se utiliza, que se está utilizando yo no sé para qué, pero que es fundamental, donde las empresas no queremos dar clase, pero sí queremos participar en el sentido de decir, señores, que necesitamos esto. Es decir, que creemos que es súper necesario mesas por sectores, donde los sectores vayan planteando qué es lo que necesitan y ver cómo se puede gestionar este efecto. Pero tenemos un problema también de actitud, y digo actitud con C, porque en un país donde decimos que tenemos el 9%, pero si contamos los fijos descontinuos es 1 millón más, si los señores que están en formación no cuentan y es parados más, etcétera, etcétera, si tenemos más de 3 millones de parados, ¿cómo es posible que nos falta gente en la hostelería, que nos falta gente en la construcción, que por ejemplo en España en los autobuses de línea haya que tener escuelas de conductores en Marruecos, cuando estamos hablando de compañías con sus convenios colectivos en orden? Es decir, ¿cómo se puede plantear eso y sin embargo tenemos todo ese paro? Eso es que hay un problema de actitud, claro. Y dentro de ese problema de actitud que se suma a otro problema grave, posiblemente en estos momentos el problema más grave que tenemos, se ha disparado el absentismo en un 67% desde el año 19. Son datos de la Seguridad Social, no son datos míos. Todos los días en la parte privada, que son 18 millones de trabajadores, faltan a trabajar 1.700.000 personas. 1.700.000 personas. Y creo de lo que estoy hablando, sabéis de lo que estamos hablando. 16.000 millones le cuesta al Estado. 16.000 millones nos cuesta a las empresas. 32.000 millones de euros. Posiblemente uno de los mayores gastos del Estado. Muy por encima de muchísimas comunidades autónomas. Y no se hace nada. Y nosotros, cuidado, lo que queremos es sentarnos a una mesa y hablar, y lo estamos reclamando. Y los sindicatos están poniéndose todo el día de lado, cuando en el Acuerdo Nacional de Convenios firmamos este punto hace 3 años. Porque yo creo que hay varios aspectos de los que se puede hablar. Primero, claro, cuando hablamos del absentismo y en algún caso del ausentismo, te dicen, perdón, se llama la IT. No, la IT se llama una parte. Y nosotros en la IT queremos más médicos, mejores médicos, que la seguridad social funcione en orden, lo que es la sanidad pública, ya que las mutuas no les dejan entrar. Queremos que se sigan las bajas, no que se llame una vez al año a ver qué pasa. Pensamos que además es una forma de ayudar a las personas a que se recuperen, porque en esa parte tenemos sensibilidad. No es verdad, como dice la ministra, no es verdad, como dijo Pepe Álvarez hace pocos días, que no tenemos ninguna sensibilidad ante la muerte, que llegaron a decir eso. Me parece una auténtica barbaridad. Yo no diré eso nunca, pero nos lo han dicho a nosotros con respecto al tema de la prevención de riesgos laborales, que estamos al día en todo, pero lo que no estamos es para que ellos cada día estén incurriendo y entrando más en los temas que no deban de entrar. Porque se pueden hablar de las cosas, pero no se puede imponer los temas con el monólogo social para que entremos a lo que se nos diga. Por tanto, primero, queremos que la gente se cure. Segundo, ahí están las mutuas, que también pueden ayudar. Se puede hablar de ello. No estamos diciendo que es lo que hay que hacer. Pero guste o no guste, también existe el ausentismo. Y le llamo ausentismo, para que se vea claramente a qué me refiero. Porque la realidad es que, por ejemplo, los menores de 35 años, el año pasado han perdido 9 millones de días. 9 millones de días. Claro, cuando luego estamos hablando de competitividad, de productividad, y si estáis pensando, o pensar especialmente, pues la gente solo está pensando en las grandes empresas, pensar en un comercio con 3 trabajadores, o otro con 2, o con tal, es que realmente es que su porcentaje de absentismo es el 50%. Y esto es lo que está pasando y lo que estamos viendo.
Y por eso y lo encajo en este punto, cuando se ha llegado a decir que nosotros, porque lo quiero referir también, para que no se me olvide luego, si no vendrán las preguntas, que además somos la máquina trituradora de los salarios, lo dijo el presidente del gobierno el otro día, que éramos la máquina trituradora de los salarios, yo tengo que negar la mayor. Y tengo que negar la mayor, primero, porque con esto que acabo de decir, primero, no se llega a la productividad ni a la competitividad que necesitamos. Y en segundo lugar, porque hay un efecto que también quería comentar. Os he dicho que si vemos los números, si vemos que hay que hacer las inversiones, si decimos que las empresas tienen que ganar dinero, si vemos los números de las empresas y hablando de los salarios, cuando os he hablado del salario mínimo, si os dais cuenta, ahora lo que se habla es de desigualdad. España va bien, pero hay desigualdad. ¿Y por qué hay desigualdad? Pues yo lo digo claramente, hay desigualdad porque no nos dejan en nuestro nivel pagar lo que podríamos pagar. Porque podríamos pagar más. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pues muy fácil. No teniendo ese espacio de la administración donde en cierta medida está provocando que los costes laborales se hayan disparado. Es decir, no solo estamos hablando del absentismo, sino que estamos hablando de los costes laborales. Y cuando me refiero a los costes laborales, creo que sabéis de lo que hablo. La seguridad social se ha disparado más de un 65% en los últimos tiempos. Yo suelo decir que a mí me gusta, o me gustaría, y por lo menos como reflexión, pero me gustaría que, como pasa con los autónomos, que a final de mes nos mandan, y nos viene la seguridad social y nos quita, bueno, o nos mete el recibo del pago de la seguridad social, a mí me gustaría que se pudiera pagar a los trabajadores con el coste. Y el coste es toda la cantidad, porque si preguntas, en mi caso, a un hijo mío, y le digo cuánto gana, pues lo que te dice es lo que acabo de ver en el banco. No piensa que es por 14, ni que pueda tener un pago. No piensa que pueda tener, imaginaros, el comedor gratis o un seguro médico. No, es que no entra en esas cantidades. Habla solo de lo que ha recibido en el banco. Por supuesto, no se ha enterado que le has hecho una retención de su dinero, que es su dinero, a la seguridad social. Es más, incluso te puede llegar a decir, uy, me han devuelto dinero, qué majos, que no, que te lo habían quitado, que era tuyo. E incluso no es consciente que lo que tú estás pagando a la seguridad social tampoco es tuyo, es suyo. Y somos empresarios, sabemos que cuando suele haber un concurso de acreedores, es muy normal, por buena fe, que pagues los salarios y no pagues la seguridad social. Hay de ti, como acabe en concurso de acreedores, porque te quedas sin la casa. ¿Por qué? Porque ese dinero no es tuyo, ese dinero es de cada uno de los trabajadores. Si eso fuera así, todo el mundo sería consciente de cuál es el coste real de cada trabajador. Y si fuera así, nosotros y todos los trabajadores iríamos a decir, oiga, ¿por qué no se hace la deflactación del IRPF? Que la llevamos pidiendo desde hace no sé cuánto tiempo. O solo se hace cuando se sube el salario mínimo para la gente que te interesa. Este año va a haber gente que cobra el salario mínimo el año pasado que va a pagar impuestos. El año que viene no. Bueno, estamos diciendo que esa deflactación de la tarifa se hace. E incluso, vale, vamos a seguir como estamos, pero si eso fuera así, la gente sería más consciente y más responsable para exigir a lo público en general de cómo son las cosas. Y si se hiciera así, las mesas, que insisto, en absentismo y en otros temas, posiblemente serían mucho más práctica. Y ahí hay mucho dinero que podría estar en manos y en los bolsillos de absolutamente los trabajadores. Porque claro, es no, que suba y vamos a seguir subiendo los salarios. Es que es muy difícil. Ahora con el salario mínimo hay en zonas, el otro día me contaba una zona de un pueblo de Extremadura donde se están quedando sin gente y la de la panadería va a vender, no sé, son 20 barras menos al día. Y ahora le va a tocar pagar más, si es que no va a poder pagar más. Es decir, esa señora no se va a poder internacionalizar. Es
Y esa sigue vendiendo barras en el pueblo, en el sitio. ¿Por qué las administraciones públicas, y aquí hablo de todas, no indexan los contratos públicos cuando los concursos siguen y siguen y resulta que estamos hablando de empresas de limpieza, etcétera, etcétera, y tú aguantas el tirón, no puedes ir a un contrato nuevo mientras que no haya otro concurso o salirte del contrato y, sin embargo, no te da. En negocios donde el valor añadido es muy bajo. Bueno, yo creo que son las cosas del día a día que tenemos, pero que realmente, si se pudieran encima de la mesa, si se pudieran plantear, pues yo creo que posiblemente mejoraríamos el efecto. Y la pregunta que yo hago, que yo no digo a nadie que lo sea, pero yo hago la pregunta, ¿quién es el triturador de los salarios? Yo hago la pregunta, yo no he dicho nada. Lo digo porque creo que estas cosas tienen que ser así. Yo creo que es un poco en la línea donde tenemos que estar. Y ahí yo echo de menos profundamente y especialmente con el Ministerio de Trabajo el diálogo social. Y lo digo con toda claridad. Con otros ministerios también tengo que decir que hablamos y seguimos y nosotros vamos a seguir sentados, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando en positivo. Lo digo porque también las cosas hay que decirlas abiertamente. Pero es que hemos pasado a un modelo de monólogo social. Ahora nos inventamos expertos en el salario mínimo. Pues se han puesto unos expertos, yo creo que no han pagado un salario en su vida, pero bueno, es decir, y resulta que cuando van a hacer el estudio para hablar del 60%, del salario medio, etcétera, donde en muchos espacios, también en Canarias, ya está por encima, curiosamente, en el escalafón quitan a la agricultura, quitan a la pesca, quitan al servicio doméstico, porque hay mucha gente que no es consciente que es empresario, que está la gente que tiene a alguien en el servicio doméstico, y a partir de ahí hacen la media. Claro, de estar aquí, el salario te sube aquí. Nosotros lo detectamos y de hecho nos echó una mano y salió públicamente tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Hacienda diciendo que eso que no estaba muy bien, pero sin embargo ahí se planteó. Que por tanto, en este caso, yo tengo que agradecerle a Carlos Cuerpo y también a la vicepresidenta primera, pues que en este caso lo vieran, ¿no? Y, por otro lado, que eso yo creo que es un hecho claro, deciden que la inflación del año pasado es el 3,1%, cuando creo que todos sabemos que la inflación es el 2,7%. Bueno, pues ahí se han ido para adelante y ahí nos han puesto ese salario mínimo. Pues yo creo que, no sé, unos expertos realmente en una empresa nuestra no durarían mucho tiempo. Nos han convocado ahora para el día 12 para hablar de la democracia en la empresa, para hablar de la democracia en el trabajo. La democracia en la empresa está clarísima, la democracia en la empresa es la de los accionistas, que todos los años vas a la Junta General y te dicen si lo has hecho bien, que tienes que hacer los presupuestos, otros no los hacen, pero nosotros hacemos los presupuestos. Y se está planteando que las empresas de menos de 6 trabajadores regalen el 2% de la compañía, no sé, el de un bar, al que trabaja allí o a los sindicatos y que participen en la gestión. Y las empresas de más de 250 trabajadores, algunos que estéis aquí las tenéis, pues lo que nos están diciendo es que ya podéis preparar el paquete del 10% de la compañía para que se lo entreguéis a los sindicatos, a los trabajadores, y que el 50% del consejo lo vais a tener con los sindicatos. Y yo eso más bien le llamo el intervencionismo en la empresa. Yo no le llamo la democracia en la empresa. Yo creo que es inadmisible lo que estamos viendo. Y ahí tenemos un problema. Porque cuando hablamos del tema de Draghi, cuando hablamos del tema Europa, cuando hablamos de todo lo que nos abarca o emplea, los empresarios necesitamos una cosa, y no entramos en política, si no vamos a entrar, ni nos presentamos a nada. Pero nosotros necesitamos una cosa para seguir funcionando que se llama confianza, la palabra confianza. Y la palabra confianza encarna la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria, la calidad de la norma
Y desde luego, esta norma yo creo que no saldrá y nos opondremos firmemente a ella porque nos parece una locura. Lo digo desde el corazón. Pero es que solo el anuncio ya provoca desconfianza en los inversores. Es que solo pensar que vaya al Congreso a debatirse provoca una desconfianza enorme. Y yo creo, y que quiero a mi país, que se llama España, y que como dice Pedro y decía Pedro, esa España diversa, porque para nosotros es esa España diversa, de abajo arriba, de cada territorio, es que realmente no es una buena noticia. O sea, no es una buena noticia que estemos oyendo cada día temas que quedan muy bien y los malvados sin sensibilidad somos nosotros cuando, oye, no sé, yo no veo a nadie con cuernos aquí ni nada, es decir, y lo único que queremos es seguir trabajando, queremos seguir ganando espacios, pensar que, yo siempre digo que el gran milagro español, cuando tuvimos la crisis del 2008, fue la internacionalización de las empresas españolas, de cómo pasamos del 15% a casi el 40% en esa internacionalización. Y eso no es el IBEX, por supuesto que es el IBEX. Y eso es el efecto tractor de las grandes empresas que arrastran a las pymes y arrastran a las pequeñas para que salgamos fuera. Es decir, y es cuando ves en un aeropuerto a una persona con una maleta que se está viajando por todo el mundo a vender. Pues yo sinceramente creo que para eso lo que necesitamos es tranquilidad, y nadie está diciendo que gane el que tenga que ganar las elecciones, pero que se vuelva a ese espacio de normalidad, a ese espacio de moderación, y lo digo con toda sinceridad, donde a nosotros los extremos nos sobran. Es decir, yo creo que es lo que nos gustaría reclamar. No entramos en política, pero nos gusta la moderación. En un ámbito de centro-izquierda, en un ámbito de centro-derecha, porque es donde nosotros nos vamos a poder manejar de forma ordenada. Es decir, es como cuando vas a un partido de fútbol, pero necesitas el campo de juego de forma adecuada. Y yo creo que más o menos he hablado un rato, me quedarán cosas que las dejo para las preguntas, pero eran algunos de los temas y reflexiones que os quería hacer. En cualquier caso, y para acabar, nosotros somos positivos. Nosotros somos positivos, sumamos, multiplicamos en positivo. Y nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir estando en la sociedad. Nos lo marca el propio artículo 7 de la Constitución, ¿no?, como agentes sociales, y vamos a seguir trabajando para las empresas, para los ciudadanos de España y para, en este caso, Canarias y para España. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con algunas de las preguntas que han ido planteando a lo largo de la intervención. Algunas a las que ya se han dado respuesta, por ejemplo, con el absentismo laboral e incluso las cifras que usted ya comentaba en su intervención y las medidas que podrían abordarse, creo que han quedado relativamente claras con lo que se ha dicho. Por lo tanto, si le parece, vamos a plantear la primera pregunta y ya pueden ustedes interactuar cuando lo deseen. La primera va sobre ataques políticos dirigidos a empresas. Nos dicen, venimos asistiendo a declaraciones que realizan representantes institucionales, no solo de partidos políticos, sino también del propio Gobierno, que tratan de minusvalorar la aportación que hacen las empresas al conjunto de la sociedad e incluso tratan de hacerles responsables de no apoyar el desarrollo de nuestra sociedad. ¿Qué opinión, qué impresión tiene sobre esto? No sé si ahora. Bueno, yo creo que más o menos en lo que he expuesto lo he planteado. Yo creo que nosotros, desde luego, no vamos a entrar en ese juego. Es decir, yo creo que nosotros tenemos una obligación de templar las cosas, una obligación que es donde estamos nosotros, donde tenemos que jugar. Nosotros vamos a seguir trabajando con el Gobierno que elijan los españoles, es lo que toca, pero efectivamente, bueno, yo de forma personal algún arañazo tengo, ¿no? Es decir, que es así y va a seguir pasando. Hablabas del absentismo. Quiero decir una cosa, porque yo haría una pregunta al público, ¿no? Y es, no sé si sabéis cuáles son los días donde mayor ausentismo hay. Muy fácil, ¿no? Los lunes y los viernes. Es decir, lo digo porque es que es un dato que está ahí y yo creo que es bueno que se sepa, ¿no? Pero, es decir, yo creo que nosotros, además, nosotros trabajamos a medio plazo, nosotros trabajamos a largo plazo, por supuesto en el día a día,
Entonces, bueno, pues es triste ver que seamos en estos momentos el muñeco, en muchos casos, o la excusa para todo. Es decir, pero como está pasando, es decir, yo creo que en estos momentos hay otro de los problemas que vemos que es bueno, pues una inseguridad con la propiedad privada, es decir, con el tema de la vivienda. Es decir, hay una escasez de viviendas que se tenían que haber hecho, y entonces ahora que la arreglen y el que tenga 3 viviendas pues se va a enterar porque tenemos a los ocupas, tenemos a no sé cuánto. Bueno, pues eso tampoco anima a que nadie ahorre. Es decir, yo creo que esto es así, pero nosotros, insisto, nosotros jugaremos el espacio, a los que nos toca nos pondremos una coraza, un casco y ya está, pero no puede ser que en este caso se esté buscando al empresario como el gran responsable de los males de tal, porque creo que no lo somos y no hay más que ir a la calle para saber quiénes somos, y yo creo que somos gente bastante normal. Bueno, hablaba usted de vivienda, vamos a aprovechar. Me gustaría apostillar, ¿no?, en lo que decía Antonio, presidente. Bueno, que nosotros además, lo planteaba antes en mi intervención, que nosotros pensamos que la empresa es parte de la solución, con lo cual entendemos que tenemos que tener puentes siempre, con lo cual no vamos a entrar en la confrontación nunca de lo que se nos diga. Nuestra obligación es trabajar día a día, generar empleo, generar riqueza, innovar, producir, porque a fin de cuentas lo que hacemos desde el sector privado es algo que es dar respuesta a las necesidades, a lo que quieren los ciudadanos, a lo que quiere la gente. La damos, como decía también el presidente, generando ganancias para la empresa para que pueda seguir invirtiendo. Pero lo hacemos con seriedad, lo hacemos con contundencia, y además continuamente defendemos algo que creemos que es real, es una pieza clave, una herramienta que tenemos que utilizar. Demonizamos la colaboración público-privada, la demonizamos para alejar al empresariado de la solución. Y sin embargo, si somos la solución, lo que tenemos que hacer es sentarnos juntos, empresarios y administraciones, para buscar soluciones. Mira, voy a hacer una pregunta y un ejemplo que hemos vivido todos. Antes de que haya una empresa, ¿qué es lo que hay? No, lo digo porque hablamos de las cosas y lo que aporta la sociedad. Pero antes de que haya una empresa, ¿qué es lo que hay? Nada. Es que la empresa es la que luego va a aportar esos impuestos, va a aportar que exista una policía, que exista una sanidad, etcétera. Es decir, cuando digo la creación de riqueza. Pero antes de que haya una empresa, antes que un autónomo empiece a trabajar, ¿qué hay? Nada. Es que no hay nada. Es decir, yo creo que es así. A ver cómo funciona un Estado sin nada. Porque efectivamente luego está lo público. Y es necesario, cuidado, que nadie está diciendo aquí esa dicotomía, no. Yo creo que es así. Y voy a poner un ejemplo claro de lo que significan las empresas. Y además tengo aquí a mi querida alcaldesa, que fue ministra y a la cual yo quiero mucho. Y perdona porque has tenido que huir, te iba a traer unos tapones, pero bueno. Nos vino el COVID. ¿Dónde salieron las vacunas? ¿Quiénes fueron? La iniciativa privada, fueron empresas. Y las famosas vacunas públicas, la China y tal, no funcionaban. Bueno, público-privada, pero en empresas privadas. Que yo sepa, sí, pero fueron las empresas privadas, la investigación privada la que consiguió las vacunas. Los países que tenían la vacuna pública no funcionaba, no supimos nada de ella o la pusieron y no valía. Esa es una realidad. Por supuesto, y lo decía Pedro, público-privado, pero el público-privado bien entendido. Que es así. Pero si nadie está diciendo que no haya que trabajar el público-privado. Pero el privado no es cuando lo público ya no abarca, entonces te llama, sino que tiene que estar coexionado, tiene que estar conectado. Pero bueno, esa es la realidad del mundo de la empresa. Hablaba usted de la vivienda anteriormente, vamos a adelantar una que tenemos precisamente sobre la vivienda. Ha hablado de diálogo social y uno de los mayores retos es la vivienda. ¿Dónde radica la solución, bajo su punto de vista? Bueno, para mí la solución primero es que, claro, nos hablan de vivienda y llevamos ya años hablando de vivienda. Y el tema de la vivienda no es solo el tema del gobierno, que también tiene que aplicar su tal, es tema de las autonomías, es tema de los ayuntamientos, es un tema mucho más amplio. Y yo creo que está ahí. Lo que no vale es que el problema de la vivienda lo paguen los propietarios de las viviendas. Es decir, que el error de no tener conectado bien el sistema
ahora lo paguen pues una persona que tenga o que haya ahorrado en su vida pues 2 pisos, los quiere alquilar, y entonces a partir de ahora pues va a tener topada el precio, etcétera. Y además se está consiguiendo lo contrario. Hubo un ministro que se llamaba Boyer que hizo la ley de arrendamientos urbanos y abrió el mercado. Y aquí volvemos a la etapa franquista para que nos marquen absolutamente todo lo que es la vivienda. Y yo creo que justamente se consigue el efecto contrario, porque lo que hace es directamente la demanda está ahí, pero la oferta se reduce, porque la gente no quiere alquilar las casas, no quiere. Y en espacios como en Barcelona es que casi el 50% del tema de la ocupación en España está en Cataluña. Y es evidente, por normas poco adecuadas. Es decir, pero ya no solo es el tema del gobierno, es comunidades autónomas, es ayuntamientos, etcétera. Y es una cuestión de abrir espacios de los suelos, etcétera, etcétera, pues que desde hace mucho tiempo no se hace. Es decir, y esa es una realidad y es un déficit que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Sí, coincido plenamente. Aquí en Canarias, además, se han tomado muchas medidas para facilitar, para que incluso la utilización de la RIC para construir viviendas de alquiler, se toman medidas, pero después al final cuando aterrizamos y llegamos a los ayuntamientos, los expedientes no corren, no fluyen y al final no hay suelo donde construir viviendas, no hay trámites que se hagan. Entonces, yo creo, y esto lo venimos defendiendo desde hace mucho tiempo, que es que primero, inventario de causas que impiden y frenan la construcción de vivienda, porque desde el 2008 hemos parado de construir, cayó la construcción de vivienda y eso ha generado un problema ante un crecimiento de población y una demanda de vivienda, y al no haberla, pues tiene que encarecerse el mercado. Y aparte de eso, pues viendo todas, pues si la ley de arrendamientos urbanos está afectando a la puesta en alquiler de viviendas, pues habrá que ver qué es lo que hay que modificar. Si en los ayuntamientos no se agilizan los papeles, pues habrá que hacer un inventario de los tiempos que se tardan en resolver los expedientes y que haya un seguimiento, que la transparencia sea real. Porque al final hay ganas de inversión, ganas de generar empleo y ganas de solucionar un problema que está marcando gran parte de la insatisfacción de la ciudadanía y que no se está cometiendo porque no llegamos al final a la ejecución, no lo estamos llegando en tiempo. Y es tal el déficit que vamos a tratar en resolverlo, con lo cual cuanto más tardemos en actuar sobre todas las causas, más tarde tendremos la solución. Hay otro tema que también creo, es indirecto, pero influye. ¿Qué está pasando con el salario mínimo en estos momentos? Por ejemplo, en Canarias. Y digo en Canarias porque aquí ha superado lo que es el famoso salario medio. 71%. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que todas las bandas de la negociación colectiva se han disparado o se van a disparar. De tal manera que la negociación colectiva, que es el acuerdo con los trabajadores, hay 4.500 mesas abiertas, firmadas, se va a convertir en un hecho regulado como la energía. Es decir, pues ya el Ministerio te dice que subas el 4 o el 3 y como va a ser todas las bandas, porque ya te está superando las bandas, no tienes capacidad de negociar absolutamente nada. Claro, en el momento que pasa eso, también pasa que cuando se construye la casa o la vivienda, los costes suben, evidentemente. También pasa que cuando el salario sigue sin la deflactación del IRPF y si esas cosas que os decía, y si la seguridad social, ahora con el MEI, etcétera, te va subiendo las cuotas, no puede estar la gente, vamos a decirlo, ganando más dinero. Y eso significa que, por un lado, está subiendo el precio de la vivienda y, por otro lado, la gente no tiene la renta disponible para pagar ese crédito que podría pagar. Es decir, yo creo que es que aquí se mezclan muchas cosas, porque cuando tú tocas una cosa en la economía, se mueve esta y esta. No solo se mueve, vamos a hablar solo de vivienda, no. Cuando hablas de vivienda hay que hablar de todo. Es decir, ¿por qué? Porque esa vivienda va a afectar todos los actores de la vivienda van a influir. Pero concretamente hay un tema en la negociación colectiva que a mí me sorprende, también lo digo por parte de los sindicatos. Nosotros hablamos de muchas más cosas, hablamos de industria, hablamos de internacionalización, nosotros hablamos, bueno, y trabajamos en ello. Pero si es que están perdiendo el espacio. Porque llega un momento que ¿para qué? No sé, si van a ser el gobierno el que va a decir cómo hay que subir las bandas salariales. Es decir, porque ya no hay capacidad de esa negociación. Insisto, en un montón de sectores
pero es que en un montón de territorios. De territorio de España. Cuando hablas del salario mínimo, todo el mundo está pensando en Madrid, en Barcelona, en Valencia, pero no está pensando, antes hablaba de Extremadura, de un pueblo de Extremadura. Bueno, pues eso influye también en muchos más aspectos que solo este tema. Porque dicen, bueno, ¿qué es? No, esto es mucho más. El efecto primero del salario mínimo son 1.500 millones de euros para las empresas. 1.500. Si arregláramos el tema del absentismo, no digo que 16.000 millones las empresas, pero la Seguridad Social se ahorraría 5.000 o 6.000 millones y nosotros nos ahorraríamos 5.000 o 6.000 millones, que los destinaríamos, y que nadie lo dude, a esos salarios. Es que es así. Y la Seguridad Social la baja las cuotas, claro. Es decir, es que es una forma de pensar también para que la gente llegue. Es que cuando hablamos de la desigualdad, hablemos de verdad de la desigualdad, hablemos de qué es lo que hay que hacer. Ahora, lo que no me vale es que la gran campaña electoral de alguno es que hay que trabajar menos para vivir mejor. No sé, nosotros no conocemos eso, pero es lo que oímos. Y eso está en sentido contrario de la brújula que apunta al norte o de las agujas del reloj. Pero ese es un problema. Bien, vamos a plantear la siguiente pregunta en relación a los fondos europeos. Existe un alto grado de preocupación empresarial del sector industrial y de las administraciones públicas respecto a los plazos de ejecución de los fondos europeos Next Generation destinados a proyectos energéticos por las dificultades que ofrece el calendario actual para culminar muchos de los proyectos en marcha. Le voy a plantear las dos preguntas juntas. Si le parece, ¿qué medidas habría que llevar a cabo para que se cumplan los objetivos que se habían previsto? Y, por otro lado, ¿qué impacto podría tener sobre el tejido empresarial canario en particular el hecho de que no se alcancen los objetivos inicialmente previstos? ¿Qué medidas habría que llevar a cabo para que se cumplan los objetivos que... A ver, a mí me gustaría primero enmarcarlo, y yo creo que Pedro, concretamente el tema de Canarias, creo que puedes contestar mejor. A ver, los fondos europeos suponían unas cantidades, suponían unos dineros que iban directos a las empresas y suponían unos créditos. O sea, mitad y mitad, esos 160.000 millones, por un lado. Y segundo, tenían unos plazos clarísimos, que los tenían. Y ya hace un año y medio, y nosotros ahí con el ministro Cuerpo, con Carlos Cuerpo, trabajamos conjuntamente para que la Unión Europea ampliara ese plazo un año más. Es decir, y dijimos que efectivamente era muy corto el recorrido y se consiguió en Europa que eso pasara. Eso es la realidad. Pero yo creo que hace una cosa. Nos guste o no nos guste, Europa tiene claro que tiene fin, que tienen final, y tiene claro que tienen un plazo. O sea, eso, no sé, ahora Pedro explicará cómo está aquí el tema. Pero la realidad es que el sine die yo sé que no va a ser. Y sé que no va a ser porque Europa no lo va a admitir. Es decir, porque además hay un problema, ¿eh? Y es cuidado con cómo se hace, porque si no incluso se va a interpretar como ayudas de Estado. Y como se interpreta como ayudas de Estado, es todavía peor. Entonces, no sé cómo tenéis aquí el tema, pero la realidad, no sé por dónde vendrán los atrasos, por dónde, etcétera, ¿no? En el caso de Canarias, pero la realidad es que hay un plazo, que el plazo va a existir y que además está todo el mundo pendiente, porque cuidado, no solo está Europa, está el resto de empresarios de Europa, el resto de países de Europa, pendiente de que no sean ayudas de Estado. Sí. Bueno, coincido. En este caso, en Canarias, desde el principio dijimos que hay que tener cuidado con los plazos de ejecución y está claro que el objetivo, y uno de los objetivos que tenían los fondos NEX, era la transición energética. Y la transición energética es la descarbonización. Y en un caso, por ejemplo, como el de Gran Canaria, en el que además hay una apuesta grande por un proyecto como el del Salto de Chira, con la intención de integración de renovables, nosotros tenemos un ejercicio que hacer. Llegan los fondos NEX, se asignan proyectos que presentan las empresas que van a invertir generando empleo y además contribuyendo a la descarbonización, pero resulta que el plazo no llega. ¿Por qué? Por trabas regulatorias, por falta de disponibilidad. Estamos en un territorio ultraperiférico y la logística no funciona igual, no llegan las cosas en un momento de alta demanda de materiales para la construcción de plantas fotovoltaicas, pues los más alejados siempre son a los que más tarde se atiende, y todas estas cosas suceden. Y cuando suceden estas cosas, pues no llegas a tiempo y no llegas. Y claro, lo que se pide desde Canarias es la prórroga, que lo pedíamos, lo seguimos pidiendo, la necesidad de que haya alguna prórroga o alguna solución para poder adaptar
esos fondos sigan estando para que esos proyectos que ya están realizados, en los que ya han invertido las empresas para su ejecución, no se pierdan y no lleguemos a los objetivos de descarbonización. Es una demanda que tenemos, habrá que buscar fórmulas. Yo siempre digo que hay voluntad política, coincido con el presidente, porque yo recuerdo que cuando hablamos con la vicepresidenta del Gobierno y que es la ministra de Transición Ecológica, en una reunión que tuvimos le planteábamos ese problema hace ya 1 año y medio. Le planteábamos que veíamos que no íbamos a poder cumplir los plazos, que qué podíamos hacer. Ella nos contestó que el problema estaba que cuando lo hablaban con Europa, Europa le decía que en otros territorios no ocurre eso, sino que se ejecutan. Yo digo, mire, pues entonces es fácil. Busquemos cuáles son las trabas que nos impiden. En este caso, y lo decía también Antonio Garamendi en su intervención, el exceso de regulación, el exceso de burocracia hace que las cosas no funcionen, que no corran. Y la Administración, en vez de funcionar como catalizador de las inversiones, lo que hace es bloquea. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es, si el problema está ahí, a largo plazo tenemos que adoptar un problema de disminuir regulación. Y a corto plazo tenemos como buscar que no haya un fallo en ese proceso de descarbonización que estamos afrontando y no haya un fallo en esas inversiones que están planeadas por las empresas, en la que el fondo tengamos en cuenta. Hay una parte que es la aportación de los fondos Next, pero hay una parte que es aportación de las propias empresas que están apostando por contribuir a la sostenibilidad del territorio y que además con eso van a generar empleo y además van a ser más competitivas. Vamos al marco financiero plurianual. Europa ha jugado un papel importante en el desarrollo de España y de Canarias en particular. En nuestro país se han logrado avances y hemos alcanzado hitos en términos de desarrollo gracias en buena parte a fondos europeos que nos han ayudado a crecer, y en Canarias también. Y ello a pesar de nuestra condición de región ultraperiférica. Actualmente en Europa se está negociando un nuevo marco financiero plurianual. A ese respecto, 2 preguntas. ¿Cree que España sale bien parada en el nuevo horizonte presupuestario? Bueno, yo creo que todavía se está negociando. Es decir, por tanto, como dicen aquí, hasta el final del rabo todo es toro. Es decir, que yo creo que estas cosas, y en Bruselas, son así. Yo creo que bueno, que la verdad es que Europa se está preparando. Es decir, hay varios temas importantes que están afectando. Es decir, por ejemplo, nos guste, no nos guste, le guste a la gente, no le guste, es evidente que Europa tiene un déficit enorme en defensa. Es decir, y de hecho, la realidad es que vamos a tener que hacer una inversión enorme desde el punto de vista en defensa, porque además no tenemos tecnología, no tenemos, y para tener una autonomía, o sea, hace años estamos hablando de la autonomía estratégica, ¿no? Industrial, ¿no? Pero concretamente en el área de la defensa, y los expertos, cuando digo expertos, las grandes empresas europeas en defensa lo plantean, necesitamos un mínimo de inversión del orden de 30 años. 30 años mínimo para tener una industria de defensa adecuada europea. Y con el marco que en estos momentos tenemos desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de lo que es los bloques que comentaba al principio de mi intervención, pues ese es uno de los temas, por ejemplo, que no estaban en los planteamientos, en los presupuestos de la Unión y que ahora están. Y ahí también lo digo. Y ahí España, por ejemplo, cuando ha hecho el planteamiento de que suele invertir el 2%, pues nos ha creado un problema. ¿Y por qué? Porque el resto de países, concretamente las empresas del resto de países, también están diciendo, oiga, si ustedes invierten el 2%, que sepan ustedes que cuando haya el reparto industrial, ustedes estarán en proporción, pero en mi país, Alemania, Francia, etcétera, estarán en el que estamos. No me digan que usted es el 4.º país. O sea, yo creo que son temas, por ejemplo, yo lo he puesto como un ejemplo, ¿no? Pero son temas que están ahí encima de la mesa que tienen mucha importancia. Y luego, nos guste o no, en teoría seguimos hablando de la Unión Europea, pero lo comentaba antes, pero es que en el fondo seguimos teniendo los 27 países, cada uno yendo a su espacio, de su padre y de su madre, y concretamente pues no será fácil esta distribución. Yo creo que España intentará hacer lo mejor posible, pero lo que quiero decir es que en estos momentos
la situación cambia con respecto a otras veces que hemos estado y además ahora, bueno, ya desde hace tiempo, ¿no? Pero que ya no está Reino Unido, o sea que ahora somos el cuarto, no el quinto. Y eso es algo que nos va a afectar y tenemos que ser conscientes que vamos a tener también que aportar, ¿no? Pero bueno, este es un poco, tenemos el problema también de la PAC, de todo lo que es el tema con la agricultura, que realmente es un tema muy importante y que afecta a España de una forma fundamental, y especialmente a todo lo que es el tema agro. Por tanto, son muchos temas encima de la mesa que, desde luego, nosotros ahí, desde luego, al Gobierno le vamos a intentar ayudar en todo lo que podamos, evidentemente, ¿no? Y también en los ámbitos en los que nosotros nos movamos, porque nos jugamos mucho en España. Pero bueno, todavía, como bien decías, no está cerrado y mientras que no se cierren estas cosas, y si aquí se tardan mucho tiempo, que decía aquí el presidente, en hacer cosas, en Europa ni te cuento. Bueno, y en el caso concreto de Canarias, ¿cree que corre peligro el futuro del archipiélago con el nuevo presupuesto de la Unión Europea? Bueno, yo creo que, como decía el presidente ahora mismo, no está todavía todo cerrado, pero sí que hay una amenaza que es real. Y esa amenaza tenemos que contemplarla y tenemos que ser conscientes de ella, y ya lo venimos avisando desde hace un tiempo. El cambio de gobernanza, de modelo de gobernanza de ese presupuesto, de ese marco presupuestario, parece que las regiones ultraperiféricas que están reconocidas en el 349 y que tenían presupuesto concreto para sus territorios, resulta que se puede ver mezclado en el mare magnum nacional, que vaya todo el paquete, te asigno la cantidad pero no la identifico, es decir, y al final tengamos que competir entre territorios que tenemos condiciones singulares desiguales. Por lo tanto, nosotros demandamos desde ahí, y así lo hemos trasladado mediante escrito al Gobierno de España y a quien corresponda, para que los tres países que intervienen y que tienen regiones ultraperiféricas, que son España, Portugal y Francia, hagan piña y hagan frente para que de alguna forma, si se cambia el modelo de gobernanza, se siga reconociendo la singularidad que viene perfectamente reconocida en el Estatuto, en la Unión Europea, en el artículo 349. Y entonces, bueno, si es así, que esos fondos no se puedan modificar y que no tengamos que entrar en una competencia que estaríamos en una competencia entre desiguales, y no es necesario. Por lo tanto, nosotros pedimos, si es posible, que sigamos teniendo la situación como la teníamos antes, para tener identificada esa condición de región ultraperiférica como de 3 países desde Europa, y en el caso de que se tuviera que modificar en algo el modelo de gobernanza, se respete claramente las partidas presupuestarias, se identifiquen, que bajo ningún concepto haya discusiones con algo que legítimamente nos corresponde a las regiones ultraperiféricas. Yo sí quiero decir algo. Por lo menos ya sabes que la peor gestión es la que no se hace. Que sepáis que vamos a estar, desde luego, a nivel nacional, los empresarios con Canarias. Que eso que quede claro, y que vamos a defender lo que acaba de decir Pedro, porque yo creo que es efectivamente un tema que hay que defender y que habrá que poner encima de la mesa, porque mucha gente no se entera que hay una zona muy bonita y muy maravillosa de España que se llama Canarias. Por tanto, yo creo que sepáis que, desde luego, que eso, mientras que yo sea presidente, lo tengo claro. Vamos, lo tengo tan claro como en el comité ejecutivo, y aquí está Agustín, está presidente de Tenerife, que era de Tenerife, José Carlos, que tuve claro que tanto la Gran Canaria como Tenerife tenían que estar en el comité ejecutivo cuando antes se tenían que cambiar. ¿Por qué? Pues porque realmente es algo diferente y algo integrador, y desde luego tenemos que ser muy respetuosos y entender muy bien lo que es la realidad, en este caso, de Canarias. Por tanto, en ese sentido, por lo menos de parte de COE, que sepáis que vais a tener todo nuestro apoyo. Vamos a por otra pregunta. Desde la COE, ¿qué solución se ve para mejorar la productividad en España? Con un 12% de afiliados en los sindicatos, ¿cómo se ve que tengan tanta fuerza en las negociaciones laborales? Ojalá tuvieran más, pero me vais a entender. Es decir, si no hubiera los sindicatos habría que inventárselo. El problema es qué están haciendo para que se pierda. Es decir, la mejor infraestructura de un país es el diálogo social. Es decir, son 4.500 mesas abiertas
4.500 mesas abiertas, es el Acuerdo Nacional de Convenios. Es decir, que es que ha funcionado, lleva 50 años funcionando de forma muy buena. Por supuesto, con tensiones, con pues, lo que significan las mesas, etcétera, etcétera, y muchos de vosotros aquí, por sectores, etcétera, porque además yo creo que está perfectamente organizada por sectores, por territorios, a nivel nacional, a nivel territorial, a nivel provincial. O sea, cada sector se ha ido buscando la Constitución está a nivel nacional. El metal que estoy viendo aquí al gran secretario general se hace por territorios. Es decir, las empresas y los trabajadores nos hemos ido gestionando de una forma muy adecuada. Insisto, convenios abiertos, firmados. Si no estuvieran esos convenios, esto sería una jungla. Yo creo que eso es un tema que es muy importante y tenemos que tener presente. Por tanto, a mí me encantaría que los sindicatos, sinceramente, yo les pediría, en este caso, oiga, organícese de nuevo. Pero claro, ¿cómo vamos a firmar un acuerdo nacional de convenios que plantean ahora? Primero, cuando en vez de hablar con el interlocutor van a la prensa y dicen que quieren no sé cuánto. ¿Cómo puedo firmar yo un acuerdo nacional de convenios en nombre de la gente cuando están por detrás con el Ministerio intentando que la absorción de los pluses y no sé cuántos se hagan por ley? A ver, ¿qué puede significar un 20% de subida? No un 2, un 3 o un 4. Cuando hablamos del salario mínimo, o por ejemplo, el año pasado, la media de subida de los convenios, ¿sabéis cuánto ha sido? El 4,4%, no el 3,1%, ha sido el 4,4%. ¿Quién es el que destruye la desigualdad de los salarios? O sea, hemos firmado 1,3 puntos por encima de lo que era el tal. ¿Dónde? En las mesas, donde hay que hablar, donde hay que negociar y donde nosotros, desde luego, yo lo digo de verdad, creo que es fundamental respetar al adversario. No son adversarios porque no lo son, pero también respetarse a uno mismo. A mí, si mañana en vez de saber quién viene y viene un gobierno y me plantea cosas que tal, aunque diga yo que bien me viene, pues igual le digo que no. Porque es en la mesa donde hay que negociar. Y cuando negocias en la mesa llega lejísimos. Es decir, un acuerdo llega, vamos, mucho más lejos que un real decreto. Porque además encima estamos hablando primero de proyectos de ley, que ya no hay. Real decretos ley, que ya no hay y ahora son real decretos, son reglamentos. ¿Sabéis cuántas veces ha cambiado el Ministerio de Trabajo la reforma laboral, el Estatuto de los Trabajadores, después de firmar la reforma laboral? 63 veces. Pues yo, sinceramente, eso genera desconfianza. No la confianza que decía. ¿Sabéis cuántas veces ha cambiado la ministra o el departamento el tema de los permisos en los últimos 2 años? Porque era urgente. 13 veces. 13 veces. Pues yo no entiendo. Es decir, por tanto, a ver, sindicatos, empresarios, nosotros estamos encantados de seguir sentados y de hecho esa negociación fluye. Ahora, pero si lo que vas es a ver qué te dicen en el ministerio para ya está y lo que no sacas vienes aquí a pedirlo, hombre, pues vete a donde sea y habla con el que sea. Pero nosotros no podemos firmar algo que te vayan a cambiar por ley mañana. Es decir, nos tenemos que dar confianza y tenemos que confiar en el interlocutor que tenemos enfrente. Por eso yo llamo, y además yo creo firmemente en el diálogo social. Nosotros hemos firmado 19 acuerdos, desde que yo soy presidente de COE. Y hemos firmado temas muy potentes. ¿Quién iba a decir que nosotros íbamos a firmar la ley de los riders? O sea, lo digo que tenemos una sensibilidad en las cosas, es decir, y estamos ahí. Pero lo que no puede ser es que estemos jugando con las cartas marcadas en otro lado y nosotros sin cartas. Es decir, no vale negocio cuando ya has sacado y espérate que si puedo sigo negociando. Porque luego además esos reglamentos que vuelven a ser casi franquistas significan que yo cambio las leyes porque digo que no me salto la ley. Y luego, bueno, pues eso, vas al juzgado, vas a donde quieras y dentro de 10 años te dicen que tenías razón, pero ya te lo han cambiado. Eso se llama intervencionismo. Y más cuando hemos firmado una cosa que fue un hito, yo creo que fue un hito, que fue la reforma laboral. La reforma laboral fue un hito de verdad, de confianza. Y a nosotros nos costó firmarla.
Ahora, firmamos la reforma, la ministra cambió la reforma, el gobierno cambió la reforma al cabo de un mes. Porque si nosotros nos ponen el convenio autonómico por encima de lo que las empresas decidían, no lo hubiéramos firmado. Y es posiblemente el artículo que era más importante de la reforma laboral y nos lo cambiaron en un mes porque al PNV le venía bien. Ese es el problema. Y nosotros queremos el diálogo, sabemos dialogar y es más, y nosotros en lo que hemos firmado, y lo puedo decir, hemos cumplido siempre. Cuando firmamos el Acuerdo Nacional de Convenio hace 3 años, nosotros hemos firmado un convenio, el Acuerdo Nacional de Convenios, y hemos cumplido. Nuestra parte está cumplida. El último punto de la ANC era hablar de absentismo. Pues como Larra, vuelva usted mañana. ¿Qué es lo que estamos reclamando? Pero, dicho eso, necesitamos que haya sindicatos, necesitamos los sindicatos, además, mayoritarios, y cuidado con que aquí la parte institucional, la parte formal... Yo antes he hablado de la lealtad institucional. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en España, que es cuando nos va el cuerpo a decir, es por aquí. Las instituciones que tenemos son fundamentales. Y el respeto, independientemente de la diferencia, el respeto que tenemos que tener es clave, porque es la clave de esta democracia, es que es la clave. Y también, como decía antes, en el artículo 7 de la Constitución estamos nosotros, pero también están los sindicatos. Entonces, por tanto, yo creo que es muy importante que cuidemos, que mimemos realmente a las instituciones. Porque además, oye, hoy estoy yo aquí, mañana estará otro, pero la institución sigue. Y como rompamos la forma, la lealtad, la educación, etcétera, con las instituciones, pues que algunos siempre quieren hacerlo, yo creo que en este caso tendríamos un problema en la sociedad. Perdona el rollo que os he soltado, pero es que me parece fundamental lo que he dicho. Vamos con la siguiente pregunta. En un territorio ultraperiférico y fragmentado como Canarias, que conlleva limitaciones y sobrecostes añadidos a la mayoría de actividades empresariales, ¿qué medidas se pueden solicitar por parte de administraciones, la COE, para aliviar esta brecha y garantizar la supervivencia y competitividad de las empresas de los jóvenes que deciden emprender en Canarias? Bueno, yo creo que uno de los objetivos y de los retos que tenemos por delante es fomentar dos elementos. La transferencia de conocimiento, con lo cual fomentar ecosistemas innovadores, y eso tenemos que trabajar y trabajar juntos, y habrá que aprender cómo hacerlo, habrá que trabajar para hacerlo, habrá que tomar medidas. Pero es que hay una parte importante, y hablamos de Canarias, hablamos de la pequeña y la mediana empresa, y hablamos que desde aquí ya decíamos los sobrecostes que soporta una empresa de aquí. Por lo tanto, de una parte está que nuestro régimen económico y fiscal se adapte a resolver las necesidades, esa diferencia de costes, esa diferencia que reduce competitividad de una empresa radicada aquí con una empresa que esté radicada en el continente, con lo cual nuestro régimen económico y fiscal debe adaptarse en cada momento a cómo evoluciona el mercado para dar respuesta. Y de otra parte, lo que hay que hacer es facilitar y acompañar a la pequeña y a la mediana empresa, a la gran y a la microempresa y al autónomo, para que puedan crecer y se puedan hacer grandes. Y eso se hace aportando formación, aportando financiación, aportando seguridad jurídica para que ellos puedan crecer. Y no, como se hace muchas veces, creando normas, creando confusión, que al final eso les complica el camino y se pierde el interés. Y muchos de ellos terminan marchándose de aquí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué opinión le merecen los aranceles en general y en particular los de Trump y los de Canarias? Bueno, yo lo he comentado, es decir, el tema de los aranceles ha cambiado radicalmente lo que es el mercado internacional. Es decir, es un problema muy grande en varios aspectos. Bueno, primero, el tema de los aranceles, hay que tener presente además que España no tiene competencia de respuesta a los aranceles. O sea, justamente los aranceles es un tema de la Unión Europea. Es decir, cualquier tema que se tome en consideración con respecto a los aranceles es la Unión Europea la que los tiene que tomar. Bueno, en estos momentos vemos la propia inseguridad jurídica que se ha producido en Estados Unidos con relación al Supremo cuando ha dicho que la ley que había planteado Trump no la puede aplicar. Tiene 5 meses, salvo que fuera al Congreso, 5 meses para que, en el plazo de lo que acaba de plantear ahora. Está también el acuerdo que se había llegado con la Unión Europea del 15% de aranceles en general
que también está, y la propia Ursula, el otro día hemos estado con Ursula von der Leyen, y en estos momentos está un tema parado desde el punto de vista de la ratificación en el Parlamento Europeo para ver qué es lo que se hace. Pero si os dais cuenta, lo que se genera de nuevo, y perdona que insista en la palabra, es falta de confianza. Es que, ¿qué es lo que haces? Es que el problema es que no se sabe qué es lo que hay. No se sabe qué va a haber, ni qué deja de haber, ni cómo va a ser, ni deja de ser. Y eso aplicado al mundo, ¿no? Es decir, por tanto, yo creo que es un momento muy complicado para las empresas dentro de lo que es el ámbito de sus relaciones. Concretamente, en el caso de España, es verdad que nosotros compramos más a Estados Unidos que vendemos, pero sí estamos hablando de 4.000 millones de euros. Influye muchísimo lo que es la parte de alimentación, por ejemplo, del vino, del aceite. Yo creo que son planteamientos que están ahí. Y luego hay que verlo enmarcado en un tema que yo creo que es importante. Es decir, ¿cuáles son los países donde España más tiene inversión, más activos tiene? Es curioso, pero son Estados Unidos y Reino Unido. Son los dos, donde las empresas españolas tienen más colocados, más de 80.000 millones en Estados Unidos y prácticamente 80.000 millones en Reino Unido. Y curiosamente es porque hasta ahora, por lo menos hasta ahora, pues el país de la libertad, el país donde se respeta a los accionistas, donde se entiende que uno pueda vender una empresa o no venderla, es decir, donde hay una libertad de mercado para trabajar. Y el mundo de la empresa va a donde está el espacio que te da confianza para invertir. O sea, insisto, los países donde más activos tenemos, Estados Unidos, y sigue siendo, y por tanto es un país para nosotros de referencia importantísimo, y Reino Unido, que aunque no esté en Europa, también. Y ahí tenemos energía, tenemos de todo. Es decir, vale, ¿dónde estamos en estos momentos? Pues una situación complicada. Y a eso hay que sumar, lo comentaba antes, los propios aranceles que se provocan de una forma inmediata, sin prácticamente que nadie se entera, dentro de la Unión. Es que dentro de la Unión Europea, uno de los problemas que tenemos es ver cómo hacemos. Porque también cuando hablamos de cómo hemos invertido en Estados Unidos o en Reino Unido, a ver quién entra en Francia, y eso que nos queremos mucho, a ver quién entra en Italia, y nos queremos mucho, a ver quién entra en otros países, y los que lo habéis intentado sabéis lo que significa. Es decir, que de boquilla somos muy europeos, pero sin embargo estamos totalmente más que fraccionados. Esa es la palabra, ¿no? Entonces, es el gran debate, es el gran tema. Entonces, yo no creo que es tanto si es el 15, el 10, tal, como dónde está el espacio, y yo creo que en estos momentos vamos a tener 5 meses mínimo de una indefinición, pues porque durante 5 meses el presidente de Estados Unidos puede aplicar unos aranceles, que son los que dice que ha planteado, y vamos a ver la reacción de China, vamos a ver... Es decir, yo creo que es algo que está en el aire, y por eso es importante el trabajo que se está haciendo y que estamos haciendo, y que también España está haciendo, de trabajar también y ir abriendo otros mercados. Es fundamental hablar de lo que es el efecto de la India, el tema China, pero con normalidad. No es ni el país que tiene cierto. Yo he acompañado a los reyes ahora a China. Pues bueno, pues pensemos, China, es que China en estos momentos, el 40% de la población de China tiene ya más renta per cápita que en España. Es que en Pekín, en el hotel abajo, estaba la tienda de Ferraris y de Aston Martin. El primer día había 5 Ferraris, al día siguiente había 3 y al día siguiente habían puesto otros 2 más. O sea, habían vendido 3 en un día. Es decir, es que su progresión es geométrica. No podemos olvidarnos de qué está pasando en el mundo. India, con respecto a la tecnología, es increíble. Es decir, entonces yo creo que tenemos que ser conscientes que estamos en un mundo diferente, o que se va a plantear diferente, y que realmente tenemos que ver cómo lideramos o cómo navegamos en este espacio, ¿no? Vamos con la última pregunta sobre la financiación autonómica. En las últimas semanas se ha vuelto a abrir el debate sobre el sistema de financiación autonómica y se ha vuelto a cuestionar la financiación singular de los territorios. ¿Cuál creen que es el panorama en particular para Canarias? Bueno, yo creo que eso, visto los datos que tenemos, es que Canarias perdería financiación relativa, y eso no nos parece lógico, porque
el sistema de financiación tiene que ser justo, tiene que ser para poder financiar los servicios públicos, y lo que no puede hacerse es un cambio de modelo que lo que haga es que pierda posiciones relativas en cuanto a la financiación, porque al final, siendo a costes de servicios, además, en este caso en Canarias son más caros, pues resulta que te encuentras con problemas para dar los servicios, y eso no es. Y además lo que no se puede hacer, además, mezclar los fondos de nuestro régimen económico y fiscal, que por nuestro propio estatuto están reconocidos como que se tienen que dejar fuera, y lo que se tiene que actuar por un sistema que sea justo. A veces, y lo hemos planteado cuando nos decían que el sistema se equiparaba o se completaba, esos 1.100 millones se completaban con el Fondo de Compensación Interterritorial, decíamos, mire, es que eso no funciona, porque eso es un fondo que primero va dirigido para cosas concretas, no para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, sino para cometer inversiones, y aparte está perfectamente legislado en la Constitución, está fijado para qué y cómo, con lo cual para hacerlo habría que modificar Constitución y no lo vemos. Con lo cual nosotros lo que pedimos es que si hay un cambio del modelo de financiación, lo que no podemos hacer es perder posiciones relativas en la financiación, que el sistema sea justo, si se pone más dinero, que se ponga a partes iguales. Yo diría una cosa, a ver, nosotros reclamamos en cantidad de temas pactos de Estado. Yo creo que se ha hecho muchas veces y creo que es fundamental. Y si hay que hablar de esto, que por qué no se puede hablar, tiene que ser un pacto de Estado. Y para que eso pase, para empezar, los dos grandes partidos de este país se tienen que sentar. Se tienen que sentar y se tiene que hablar. Y tienen que hablar las autonomías. Y tiene que hablar... O sea, esto sale si hay un gran acuerdo. Esto no sale porque lo has hecho un partido con otro. No, yo creo que es un tema que posiblemente habrá que hablar. Es verdad que hay algo que se podría mejorar. Nadie está discutiendo lo contrario, pero yo creo que hay que ser muy generosos desde el punto de vista de sentarse en una mesa y entre todos valorar qué es lo que hay que hacer. Es decir, porque bueno, pues no sé, hablando se entiende la gente. Es decir, yo creo que es algo que también nosotros intentamos hacer, y yo creo que tenemos o nos gustaría reclamar que en este caso, en un tema tan importante, o esto es un acuerdo de Estado, un gran acuerdo de Estado, o esto dura un mes. Es decir, ¿qué vamos a cambiar esto cada vez que haya un cambio político? No, esto tienes un gran acuerdo que vaya durante muchos años, y es más, pues lo decía Pedro y yo lo veo cuando hablo con vosotros, tiene que dar estabilidad. O sea, cualquier acuerdo te tiene que dar la estabilidad para saber dónde estás jugando, qué partido estás jugando. Por tanto, yo ahí, sinceramente, lo que creo es que no es un tema de debate de esta semana o de la semana pasada o de tal, sino que creo que es el gran debate donde significa con mucha tranquilidad sentarse sin titulares. Lo siento, porque sé que hay presidentes o directores de periódicos, pero esto se arregla sin titulares. Es decir, esto se arregla tranquilamente, y el gran titular es todos juntitos diciendo, y esto ha quedado así. Pero bueno, vamos a ver si lo cambiamos. Pues don Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y don Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, muchísimas gracias por habernos acompañado en la jornada de hoy. A las 11 en punto, en 15 minutos aproximadamente, ya arrancamos esa rueda de prensa en el exterior del recinto, y a todos ustedes, muchas gracias por aceptar, en este caso, la propuesta de invitación de la Confederación Canaria de Empresarios. Ha sido un placer y que tengan un buen día. Gracias. Muy bien.